Esta es la cuarta parte del tema la mujer y los hijos. Y quiero como objetivo hablar de los hijos porque es importante, porque algunos hijos no tienen papá y mamá, o algunos tienen papá pero no tienen mamá, o tienen mamá pero no tienen papá. Eh, Algunos ni siquiera conocen al papá o a la mamá porque los han dejado. Algunos están en esa condición. No saben quién es el papá, no saben quién es la mamá porque han sido abandonados. Hoy los jóvenes son muy frescos y no les gusta la responsabilidad. Y, por ejemplo, cuando una mujer joven queda embarazada y le toca cuidar al niño, al bebito, sí, no puede salir a pasear, no puede salir a festejar y le toca quedarse allí, pues se aburre. Muchas veces se aburre y toca, pues ella piensa en más bien dejarlo o regalarlo. Muchas veces sucede eso. Y es porque pues, a los jóvenes les gusta la diversión, los paseos, las fiestas, sí, les gusta buscar la felicidad a cualquier costo. Y entonces un hijo pues amarra, ¿sí? Y así también pues hay personas, ¿verdad? Hoy día. Y el hombre pues también pues embaraza a la mujer y se va y los deja porque no quiere la responsabilidad. Entonces tenemos una sociedad difícil, ¿sí? Tenemos hijos, caramba, ya con traumas y esto pues crea vacío en ellos porque nunca fueron amados y pierden esa sensibilidad y por eso tenemos una sociedad violenta, ¿verdad? Que mata, que roba, am, hijos de esa manera que han cambiado, ¿no? Un día, allá en Bogotá, estaba pues en una buseta y estaba escuchando unas noticias y ahí había una entrevista, estaban preguntando a la mujer o al papá cómo enseñaba la parte sexual a sus hijos, ¿sí? ¿Cómo hacía para explicarles? Entonces, pues algunos contaban y respondían, llamaban y decían, yo le muestro videos, yo le muestro dibujos, yo les explico personalmente a cada uno de ellos, ¿verdad? Y pues me sorprendió mucho cuando una mujer llamó y dijo, yo le enseño a mi hijo, ¿verdad? A tener relaciones y tiene relaciones conmigo. Una madre, imagínense qué cosa tan fea, tan terrible. La mamá diciendo que le enseñaba a su hijo a tener relaciones, que ella misma tiene relaciones con su hijo. Imposible esto, imposible, pero es la verdad. Y es verdad esto. Esta es como una especie de relación simbiótica, ¿no? Simbiótica. Y significa que la mamá llega al grado, o el papá llega al grado de cuidar tanto a su hijo y de enamorarse tanto de su hijo y de ser su idolatría que puede llegar hasta ese punto, ¿no? A tener relaciones íntimas con su hijo. Si el papá o la mamá, ¿sí? Que cuida a su hijo o a su hija, puede llegar hasta este punto, ¿sí? De interesarse, de atraerse, ¿verdad? Con su hijo y puede llegar hasta ese punto. Y a tener relación con su hijo o con su hija. Y hay muchos que tienen esto en secreto, muchos, ¿sí? Y la escritura por eso lo dice, que es prohibido que un padre o una madre tenga relaciones con su hijo. Eso es contra la ley de Dios, es contra la ley, eso no se puede aceptar. Y hay muchos casos allí ocultos que la mamá o el papá pues tienen sus relaciones con sus propios hijos. Y la mamá soltera, el papá soltero pues puede llegar hasta ese punto, ¿no? Y Dios en su sabiduría manda, ¿verdad? Que hombre y mujer, ¿verdad? Se casen y que ellos tengan sus hijos. Pero una persona soltera, pues es un poco delicado, ¿no? ¿Sí? Es una tentación y puede verse atraído a su hijo y puede tener intimidad con su hijo o con su hija. Es muy difícil esto, pero es la realidad. Y los hijos pues obviamente tienen su trauma, ¿sí? Tienen su trauma y tenemos por eso eh, una sociedad muy problemática y es delicado. Y muchos pues no saben, muchos hijos no saben cómo es el rol de padre, cómo es el rol de madre porque no han tenido un hogar normal, un hogar de padre, de madre, ¿verdad? Presente, ¿sí? Y muchos pues no saben cómo hacer, cómo, a quién copiar el ejemplo, ¿verdad? De su madre o su padre, no saben cómo copiar. Y en su futuro, cuando tengan su hogar, no saben cómo son sus roles.
Y eso es lo que encontramos en esta sociedad, en estas personas, ese vacío. O algunos tienen papá y madres muertos, ¿sí? O tienen padrastros o madrastras. También hay casos delicados, muy problemáticos. Porque la segunda mamá o la segunda papá muchas veces resultan violando o abusando, ¿verdad?, de sus hijastros, ¿sí? O no se hacen responsables de ellos. Hay mucha violencia, ¿verdad? Y por eso la sociedad hoy día ha cambiado y es delicada. ¿Y cuál es el mejor? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es estudiar las leyes divinas, estudiar la Torah, estudiar lo que Dios quiere, ¿verdad? Y cómo quiere hacer, ¿verdad? Aprender sus leyes nos ayuda, ¿verdad? A tener, ¿verdad? Obediencia. Y cuando tenemos obediencia a Dios, entonces tenemos una vida mejor, una vida recta, perfecta, mejor, como Dios quiere, ¿verdad? Apartada del mal. Y para esto muchas veces se requiere de arrepentimiento. Arrepentirse uno porque uno ha afectado a la sociedad, ha afectado a las personas, ha afectado a los niños, ha afectado, ¿verdad?, a la sociedad. Y hay que arrepentirse de todo corazón y pedir perdón a Dios y cambiar. Y otra vez volver a lo natural, a lo que Dios pide, que sea hombre y mujer, así como Él creó, hombre y mujer. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y no se le olvide dar like a este video. Hasta pronto.